Tu empresa de transporte ya está preparada para las nuevas exigencias de la Superintendencia de Transporte. No permitas que el cumplimiento se convierta en un dolor de cabeza. Transfórmalo en una ventaja competitiva para tu organización. Para implementar estos sistemas con éxito, necesitas respaldo experto. Enlace Global y su equipo te acompañan en cada etapa del proceso, garantizando que tu empresa gestione sus riesgos de forma inteligente. Por esa razón, llevar el control en carpetas o correos es un riesgo innecesario. Con el software Riesgos 365 obtienes una herramienta integral por la cual realizas debida diligencia automatizada. Gestionas y actualizas tu matriz de riesgo en tiempo real. Detectas y gestionas señales de alerta tempranas. Generas reportes listos para auditoría y mucho más. El tiempo corre. Esta es la circular por la cual nosotros vamos a regir, digamos, un poco la charla, la 2328, ¿sí? De la superintendencia. Y acá, pues, están los considerandos, pero acá en la resolutivo, pues, está primero que todo la parte que se refiere a modificación del capítulo anterior de la circular única de infraestructura de transporte. Y esta circular es importante que ustedes la lean, en donde dice establecer los lineamientos para los sujetos de vigilancia, inspección y control, ¿sí? A veces nosotros pensamos que no estamos regidos por esta superintendencia porque de pronto decimos o no nos controlan o no nos inspeccionan o no nos vigilan. No, son todos los sujetos que por la característica de esta superintendencia pues podrán estar vigilados, inspeccionados o controlados y tendrán que desarrollar el SACRILAF. Y brevemente voy a recomendarles que ustedes definan, entremos a este numeral 5.62 que habla de las definiciones y por qué es importante, y los llevo a esta parte de definiciones para que lo tengan en cuenta. Acá, por ejemplo, está todo lo que son de ámbito de aplicación, lineamientos para sujetos de vigilancia, inspección y control. Muy bien. Y en esta parte de definiciones, pues básicamente está todo lo que son activos virtuales, ¿sí? Porque van a comenzar ya a trabajar, ya todas las empresas, organizaciones ya están trabajando mucho con temas de activos virtuales y finalmente el tema del efectivo pues casi va a ir desapareciendo a medida que vayamos avanzando con todo este movimiento. Entonces es importante que en las transacciones que ustedes realicen tengan en cuenta cuando son temas de activos virtuales. ¿De acuerdo? Y entonces ahí hay unas partes importantes que dice el GAFI sobre el manejo de estas nuevas monedas y estos nuevos valores. Activos, pues recursos de la entidad controlada, áreas geográficas, y esta de beneficiarios finales es importante y lo voy a mirar porque aquí hay unas características fundamentales de qué son estas personas naturales, que son las personas naturales actuando como individuos o conjuntamente titular o directa o indirectamente como socios con los 5% de la participación societaria. Sí, entonces estos beneficiarios finales, ¿por qué? Porque aquí en su momento ustedes tienen que hacer debidas diligencias, tal como nos lo va a presentar ahora la consultora para esa información. Y acá quiero también llegar porque él habla de debidas diligencias. Creo que las personas que asistieron a la sesión pasada o en su momento pues van a tener que realizar debida diligencia, es conocimiento, proceso mediante el cual la empresa adopta medidas para el conocimiento de la contraparte, ¿sí? Y entiéndase contraparte, el empleado, el socio, el proveedor, el cliente de su negocio, de las operaciones. Significa que yo para generar alertas, digamos para reportar a la UIAF, tendré que tener un análisis de las operaciones que yo trimestralmente voy a desarrollar, ¿sí? De sus productos, el volumen de sus transacciones que se desarrollan estableciendo en la presente resolución. Entonces, la debida diligencia es importante tener en cuenta este concepto y este concepto que en su momento nos lo van a aclarar también. Y acá, en esta parte, digamos, de lavado de activos, está todas las definiciones y acá está como el centro de hoy, de la charla de hoy, de cómo se desarrolla esa matriz de riesgos,
qué procedimientos debo tener en cuenta, cuándo en la matriz de qué controles debo aplicar para disminuir este tipo de riesgo inherente, ¿de acuerdo? Y viene también operaciones sospechosas. Voy a pasar acá a otra partecita que nos habla él de debida diligencia, de los componentes mínimos que debe tener sus formularios de debida diligencia. Política de administración, no, acá está. Entonces, en esta partecita dice acá, bueno, obligaciones del máximo órgano, no lo quiero, se lo podemos dejar como para otra charla, pero acá, acuérdese que importante, esta partecita es importante, mire, su SARLAF debe tener una auditoría interna, dice, sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones a la auditoría interna, se recomienda como una buena práctica empresarial, la cual podrá incluirse dentro de los planes anuales de auditoría para la revisión de la efectividad y cumplimiento del SARLAF. ¿De acuerdo? Siempre se recomienda esto. A veces las revisorías fiscales de ustedes, pues en su momento dicen, bueno, necesitamos hacerle al sistema una auditoría. Bueno, y otra partecita es esta circular, la 16615 también, que esta nos habla, digamos acá, en la resolución que habla de las empresas obligadas, ¿sí? En las cuales modificamos en esta circular 2328, ya la vimos, quiénes son los sujetos obligados. Pero también nos habla del reporte de operaciones sospechosas. Esta parte nos toca, el reporte deberá hacerse de manera inmediata y con naturaleza de los ROS, de los reportes de operaciones sospechosas a través del CIREL. Y para hacer este reporte nos toca analizar todas esas transacciones que ustedes hacen en esos periodos. Nos habla del plazo de implementación y la fecha máxima de poder reportar ya esta información, que será el 6 de mayo. Entonces eso era lo que quería pues comentarles en su momento, para que demos paso a nuestra consultora María Camila Moreno. María Camila, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos, ¿cómo les ha ido? Bueno, perfecto. Bienvenidos a todos. La capacitación nos vamos a enfocar en el tema normativo, pero sobre todo también en la parte de la matriz de riesgos, tanto de SARLAF como del PT, que es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. ¿Listo? Como dijo el consultor Osvaldo, nos pueden ir haciendo las preguntas por el chat y al final de la reunión vamos a resolver cada una. Mi nombre es María Camila Moreno, soy oficial de cumplimiento con más de 5 años de experiencia en todo el tema de riesgos en diferentes sistemas de gestión. Como lo decía el consultor, ¿quiénes están obligados a implementar o cuál es el resumen general de estas dos circulares? Estas dos circulares aplican para todos los sujetos sometidos a inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Transportes que estén obligados a reportar información a esta entidad. Aquí les traje como en detalle qué sectores, entonces digamos tenemos ecosistemas empresariales específicos, aquellas empresas de transporte especial y mixto, empresas habilitadas para la prestación de servicio público de transporte terrestre, automotor especial o mixto, transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte público de pasajeros en todos los modos, concesionarios de infraestructura, operación, mantenimiento o administración de infraestructura de servicio público, tienen que implementar el SARLAF y el PT. Tenemos también todos los servicios de atención automotriz, centros integrales de atención, aquellos que ofrecen servicios completos para el cuidado del vehículo. Tenemos los centros de enseñanza automovilística, aquellos que proporcionan capacitación para nuevos conductores. Tenemos los centros de diagnóstico automotor, aquellos que realizan evaluaciones detalladas para identificar problemas, lo que conocemos como los CDA. Tenemos los centros de reconocimiento de conductores, aquellos que evalúan la aptitud de los conductores para la seguridad. Tenemos estos que son los organismos de apoyo al tránsito, ¿cierto? La regulación de vehículos, sociedades portuarias y operadores portuarios, empresas de transporte por cable, operadores de transporte multimodal y empresas desintegradoras de vehículos.
Esas son las empresas que desmantelan y reciclan vehículos. Entonces, todas estas que vimos acá tienen que implementar estos dos sistemas. Sector transporte, servicios de atención automotriz y organismos de apoyo al tránsito. Ahí ya tenemos como una mayor claridad de qué empresas están obligadas a hacer esta implementación. ¿Listo? Entonces, es fundamental resaltar que todo vigilado por la Superintendencia de Transporte que reporte información debe cumplir con el SARLAC y con el PT. Digamos, o para tener una mayor claridad, SARLAC es todo lo que está relacionado con lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y tenemos el PT, que es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, que es enfocado a lo que es corrupción y soborno transnacional. ¿Listo? Entonces, ya entrando en materia, definimos y cuáles son los objetivos de la matriz de riesgos tanto de SARLAC como del PT. Entonces, como les decía, en SARLAC, la matriz de riesgos es un instrumento que permite identificar, individualizar, segmentar, evaluar y controlar todos los riesgos. Acá lo que dice la sigla, lavado de activos, financiación del terrorismo y fabricación y proliferación de armas de destrucción masiva. Y tenemos el PT, que es la herramienta donde se materializan las actividades para identificar, analizar, evaluar y mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional. ¿Listo? Entonces, son dos circulares, son dos programas, son dos matrices. ¿Perfecto? Sí, estos dos sistemas llega a un punto en que se complementan entre sí, pero son dos sistemas diferentes. Hay unos riesgos que son de tipo LAF y otros riesgos que son de corrupción y soborno, para que nos vaya quedando como claro la distinción. Entonces, acá es muy importante qué aspectos clave debe contener una matriz. Al momento de nosotros empezar a desarrollar nuestra matriz, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar los factores de riesgo de una empresa. ¿Y cuál es el medio para empezar a identificar esos factores de riesgo? Los líderes de área. Los líderes de área son con las primeras personas con las cuales nosotros nos vamos a reunir para identificar estos riesgos. ¿Y qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta? Las contrapartes. ¿Cuáles son las contrapartes? Aquellas personas naturales o jurídicas con las cuales tenemos una relación laboral, comercial o contractual que tiene relación con la empresa. Entonces, los clientes, los proveedores, los empleados, los accionistas y los contratistas. Este es nuestro primer factor de riesgo, las contrapartes. Tenemos un segundo factor de riesgo que son los productos y servicios. En estos productos y servicios vamos a identificar aquellos riesgos relacionados con la calidad, seguridad y demanda de bienes o servicios. No es lo mismo una matriz de riesgos para una empresa del sector de carga que transporta sus productos a nivel marítimo o una empresa que realiza su transporte de carga a nivel terrestre en un país que tiene un alto índice relacionado con terrorismo. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta el por qué tenemos que hacer una segmentación por factores de riesgo. Tenemos otro factor de riesgo que es canales de distribución, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros canales de distribución? Si tenemos canales propios, camiones propios o contratamos una agencia, si los vehículos son de nosotros, si no son de nosotros, entonces si tenemos pólizas para en caso de que se materialice algún tipo de riesgo. Importante también, otro factor de riesgo es jurisdicciones. Entonces, las jurisdicciones es aquellas zonas de alto riesgo, zonas que sean tolerantes a las vacunas, el conflicto armado. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos muy presente los factores de riesgo. Entonces, principal, contrapartes, canales de distribución, productos y servicios y jurisdicciones. ¿Listo?
No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Sí, acuérdense que si van teniendo preguntas, las vamos generando por el chat, ¿vale? Bueno, adicional a eso también tenemos unos riesgos asociados. Recuerden que nosotros al momento de construir una matriz de riesgos, bien sea la de SARLAP o la del PT, no podemos enfocarnos únicamente en riesgos LAP. Hay muchos riesgos asociados en la compañía que tenemos que tener en cuenta. Tenemos, por ejemplo, un riesgo de contagio que en el SARLAP, un riesgo de contagio, es decir, yo voy a contratar un proveedor y me di cuenta que está relacionado con un tema de lavado de activos. Muy posiblemente voy a tener ahí un riesgo de contagio. Tenemos riesgos legales, legales, por vincular contrapartes que estén relacionados con SARLAP, con lavado de activos, con todo el tema, por ejemplo, de cohecho, de corrupción y demás. Riesgo operativo. Yo puedo tener un riesgo operativo hasta que me cierren la empresa si al momento de una auditoría se evidencia que yo no estoy implementando o no estoy llevando a cabo de manera efectiva los controles que le asigné a los diferentes riesgos. Importante también los riesgos reputacionales y riesgos económicos. Riesgos económicos porque esto puede acarrear sanciones para la empresa. Entonces recuerden que no nos podemos enfocar o cerrar los ojos únicamente a riesgo de lavado de activos. ¿Por qué? Porque es que tenemos riesgos asociados de contagio, legales, operativos, reputacionales y económicos. Acá también es muy importante para que la matriz no sea un documento de papel, se recomienda utilizar escalas estandarizadas como las presentadas en los procedimientos de gestión. Ahorita les voy a mostrar este procedimiento. ¿Por qué este procedimiento? Porque toda matriz de riesgos tiene que tener su instructivo o procedimiento de gestión del riesgo. Es decir, tenemos que tener muy claro qué significa esta probabilidad de eventos. Entonces, yo tengo un evento que es la probabilidad es muy bajo, es decir, posibilidad insignificante de que ocurra o se materialice este riesgo. Tenemos una probabilidad baja, probabilidad moderada de que ocurra, luego sigue una probabilidad media, probabilidad equilibrada de que ocurra, probabilidad alta, que es muy posible que esto ocurra, y muy alta es que la frecuencia diaria de que esto ocurra. Entonces, todo tiene que tener un porqué, todo tiene que tener una metodología detrás de una matriz de riesgos. Y es muy importante que esto esté adaptado a su empresa. No es lo mismo, como les decía en el ejemplo anterior, que todas sus contrapartes sean persona natural o todas sus contrapartes sean persona jurídica o mis servicios son diferentes a los del transporte marítimo, a los del transporte aéreo. Esta información tiene que estar con base en su empresa, en sus riesgos y en sus controles. ¿Listo? Acá también tenemos ya el impacto que esto puede tener en mi compañía. Esta es la probabilidad de que ocurra. Y este es el impacto en caso de que se materialice un riesgo. Y esto tiene una metodología de calificación. Entonces, por ejemplo, aquí cuando lo tenemos en bajo, no hay afectación significativa. Lo tenemos en medio bajo, afectación limitada, es recuperable para la empresa. Acá lo tenemos en alto, que es una afectación considerable y la recuperación va a ser muy difícil. Y este que está ya en extremo, las consecuencias son severas y devastadoras para la empresa. Entonces miren que esto tiene todo como una cadena y ahorita lo vamos a mirar propiamente en la matriz. Tenemos riesgos asociados, tenemos la probabilidad de que esto ocurre y si ocurre, ¿cuál va a ser el impacto que esto va a tener para la empresa? ¿Listo? Acá tenemos también que tenemos que tener muy en cuenta que es la severidad del riesgo. ¿Listo? Entonces sabemos que
El verde o el bajo son riesgos poco críticos con mitigación básica. El moderado amarillo requiere mitigación regular. El alto naranja requiere medidas sólidas y periódicas. Y el extremo rojo, críticos y urgentes, requieren mitigación inmediata. Acá hay un tema muy importante que nos dice la circular y que tenemos que tener muy presente. Nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos que identificar, medir, pero sobre todo monitorear de manera permanente los riesgos y sobre todo los controles de la compañía. ¿Para qué? Para medir de manera oportuna que no se materialicen. De nada nos sirve identificar los riesgos, controlarlos y no hacerle un seguimiento. ¿Por qué? Porque si no se le hace seguimiento, pues se puede materializar en la empresa. Bueno, y acá entramos al tema de los controles. ¿Qué tipo de control de seguridad tenemos que implementarse? Nosotros tenemos 3 tipos de controles. Tenemos los controles preventivos, que eliminan las causas del riesgo para que ocurra. Tenemos controles detectivos, alertas sobre situaciones no previstas o riesgos presentes. Y tenemos controles correctivos, que restablecen la actividad o soluciona problemas después de la detección. Entonces también es muy importante que nosotros identifiquemos y establezcamos los controles de manera adecuada, dependiendo de qué tipo de control yo le voy a establecer al riesgo. Entonces sabemos que tenemos controles preventivos, controles detectivos y controles correctivos. ¿Listo? No sé si tengamos alguna pregunta hasta el momento. No, por ahora. Bueno, sí hay una pregunta, pero pues como yo le decía él por el interno, Juan Carlos, él quería que la vez pasada le mostraron como todo lo que es la debida diligencia, que él no tiene muy claro el tema de debida diligencia, pero al final en su momento le podemos mostrar, Juan Carlos. Dale. Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder establecer que los controles sean más fuertes? Esta parte de acá es supremamente importante que la tengamos muy presente para que efectivamente el control sea fuerte. Entonces, sí o sí, cada control tiene que recaer en un responsable idóneo, ¿cierto? Si un control no tiene un doliente, no nos vamos a asegurar que efectivamente alguien sí esté pendiente de que las cosas se realicen como lo establecimos en nuestra matriz. Por ejemplo, es que yo voy a establecer el control de hacer una debida diligencia anual a todos mis empleados. Si nadie tiene asignado ese control, muy seguramente nadie va a realizar la debida diligencia anual de mis empleados. Lo mismo puede pasar con el control del efectivo. Es que yo voy a establecer una política y un control que aquí, después de X monto, no se va a recibir efectivo, sino que todo va a pasar por el canal bancario. Si nadie tiene esa responsabilidad asignada, si nadie tiene ese control asignado, pues las cosas no se van a cumplir. Entonces, importante que tenga un responsable idóneo, asegurar que las tareas de control sean manejadas por personas competentes. Implementación automática o semiautomática, ¿cierto? Digamos que hay cosas que todavía no se pueden hacer al 100% automáticas. Siempre tiene que haber una combinación entre lo automático y lo manual por el oficial de cumplimiento o los líderes de área. Pero sí es importante que empiece el tema de la automatización. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia y sobre todo reducir los errores humanos. ¿Listo? Otro punto también que es muy importante, la documentación y la divulgación. Entonces, todos los controles tienen que estar documentados. Por ejemplo, yo tengo que tener una política o un procedimiento de debida diligencia de mis contrapartes. En ese procedimiento yo tengo que dejar escrito cada cuánto la voy a hacer, a partir de qué monto le voy a hacer la debida diligencia a mis contrapartes. ¿Qué pasa si identifico que es una contraparte de alto riesgo? Todo eso tiene que estar documentado. ¿Qué pasa si identifico que es una contraparte PEP?
y sobre todo divulgado. De nada sirve que el oficial de cumplimiento se siente solito a documentar si no se hace la divulgación con los líderes de área o con las personas encargadas que son las que le están dando la cara directamente a los clientes, a los empleados, a los proveedores, el área contable. Entonces, importante documentación y divulgación. Eso proporciona claridad y accesibilidad para todos los involucrados. Periodicidad adecuada, es lo que les decía ahorita. Tenemos que establecer periodicidad adecuada a los controles. ¿Para qué? Para asegurar pues que se estén realizando de manera adecuada. Por ejemplo, yo no puedo decir, no, es que le voy a hacer una debida diligencia a mis proveedores cada 5 años. Venga, eso no es una periodicidad adecuada. Entonces, eso es supremamente importante. Y que todo tenga evidencia. Que todo tenga evidencia al momento de recibir una auditoría, bien sea interna, externa o por algún ente de control, tenemos que tener evidencias. Deme una carpeta de los 3 últimos proveedores. Evidéncieme la consulta en listas restrictivas, la solicitud de la composición accionaria. Todo tiene que tener evidencias. ¿Para qué? Para asegurar confiabilidad y verificabilidad de los resultados de control. ¿Correcto? Esta es una matriz de riesgos que está enfocada en el programa de transparencia y ética empresarial. Pero, como les decía en un principio, tenemos la matriz AgriLab, que es todo el tema de lavado de activos, IPT, que es corrupción y soborno transnacional. Es muy importante que sean unas matrices entendibles para el lector, entendibles para los líderes de área, para su buen funcionamiento en la entidad. ¿Listo? Entonces acá básicamente, pues, ¿qué es una matriz de riesgos? Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para el logro de los objetivos propuestos de la compañía. ¿Cuál es el objetivo? Como les decía, identificar los riesgos de corrupción y soborno transnacional. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuándo se usa? Los factores de riesgo que les explicaba en la presentación. Tenemos factores de riesgo de contrapartes, jurisdicciones, sector económicos, entre otros. ¿Listo? Y acá, esto se los voy a mostrar muy rápidamente para no quedarnos acá. ¿Cuál es el paso 2? La identificación y medición del riesgo inherente. Recuerden que el riesgo inherente es antes de los controles que establece la compañía. Entonces tenemos que identificar qué técnicas vamos a utilizar para identificar esos riesgos, cómo los vamos a registrar, la calificación de expertos. Este punto es muy importante. ¿Qué es la calificación de expertos? La calificación de expertos parte del objetivo principal que corresponde a la medición acertada del riesgo inherente en términos de probabilidad e impacto. ¿Listo? Ahorita se los voy a mostrar con un ejemplo. La probabilidad de que ocurra, el impacto, la severidad y el promedio. Y acá ya todo es como las consecuencias. ¿Cuál es la medición? ¿Cuál es la causa del riesgo? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a calificar? Y sus respectivos controles. ¿Listo? Para que después de esto ya tengamos los riesgos residuales, es decir, después de los controles. Entonces, entremos en esta parte de acá. Esto no lo vamos a ver porque ya lo vimos y no quiero quitarles tiempo en esto. La segmentación de los factores de riesgo. Yo les decía que nosotros tenemos que, antes de sentarnos a identificar riesgos, tenemos que segmentar esta parte de acá. ¿Para qué segmentar? Para que nos empiece a dar a nosotros una visibilidad mejor de nuestros riesgos, de nuestra compañía en cuanto a los factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá factor de riesgo por jurisdicciones, ¿cierto? Y esta parte de acá me dice, ¿son nacionales o son internacionales? Si son nacionales, ¿dónde están ubicados? Recuerden que no todos los departamentos de Colombia tienen la misma calificación del riesgo. Por ejemplo, Antioquia. Y si están en Antioquia, ¿es del sector público o es del sector privado? Y si es del sector público, usted le paga en cheque, en efectivo o en transferencia.
Si es del sector privado, usted cómo le paga. Y así sucesivamente con todos los departamentos de la compañía. Como acá estamos hablando del PT, es muy importante identificar sector público. No tiene la misma calificación de riesgo sector público con el sector privado. ¿Listo? Digamos que entonces ya evaluamos los proveedores, tenemos que evaluar ahora las contrapartes. ¿Cómo son mis contrapartes? Entonces, yo tengo directos o indirectos, si son empleados y también son socios, o si son contratistas o son aliados, si son nacionales o también hay internacionales, si manejan recursos públicos, privados. Miren que todo esto es supremamente importante para que ustedes le den como una visión general a los riesgos que vamos a empezar a identificar. El sector económico en que ustedes están, las transacciones, cómo las manejan y así sucesivamente con todos los factores de riesgo que nos dice la circular. Entramos acá a la parte de expertos. ¿Qué son los expertos? Los expertos son los líderes de área con la cual el oficial de cumplimiento se tendrá que reunir para identificar los riesgos de la compañía, pero sobre todo para dejar documentado el impacto de estos riesgos en esa área. Entonces acá yo les traje un ejemplo. Tengo el primer riesgo: ofrecer o prometer beneficios a un servidor público extranjero para ganar una concesión vial. Entonces, esto es un factor de riesgo y acá ustedes escogen si es por jurisdicción, si es por contrapartes, si es por el sector económico o si es por transacciones o contratos. ¿Listo? En este caso es factor de riesgo por contrapartes. Y acá es donde empezamos a discutir con los líderes de área. Este riesgo para el área financiera, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? No un 20, un 40, un 60, un 80. Si esa es la probabilidad, ¿qué impacto esto va a tener para la compañía en cuanto al tema legal, económico, operacional y reputacional? ¿Cierto? Esto va alineado con lo que yo les estaba explicando en esta parte de acá de los riesgos asociados. Riesgo de contagio, legal, operativo, reputacional y económico. ¿Listo? Ya lo evalué con el área financiera. Ahora yo quiero ver ese impacto y esa probabilidad en el área de recursos humanos. Pues en el área de recursos humanos puede que me afecte, pero no es la misma calificación a nivel financiero, porque acá digamos que propiamente no está relacionado con un empleado de la compañía. Entonces ustedes acá digamos que entran a subir o bajar esta calificación dependiendo del riesgo y de la opinión del experto del área de recursos humanos. Entonces, venga, a nivel legal, ¿usted cómo considera esa calificación? No, yo quiero que de todas maneras todo quede en 40 porque es un riesgo para la compañía. Ajá, perfecto. A nivel comercial, a nivel mercadeo, y acá ustedes ya van teniendo una respuesta o una calificación de cuál es el promedio de estas calificaciones de sus expertos para ir teniendo un mapa de calor de riesgo inherente. Entonces, la probabilidad inherente es media, el impacto es medio y la severidad del riesgo es moderada. Muy seguramente, si es otro tipo de riesgo u otro tipo de calificación de los expertos, esta parte de acá yo la voy a tener diferente. Miren que acá ya voy a tener una probabilidad muy alta, un impacto inherente catastrófico y una severidad del riesgo extrema. Y así sucesivamente yo lo voy a tener con todos los riesgos que yo voy a tener en mi matriz de riesgos del PT. Acá tengo, por ejemplo, otro. Vincularse contractualmente con un proveedor que resulta estar incluido en listas vinculantes por nexos terroristas. Entonces, esto sí o sí es un impacto muy alto, pero la probabilidad, digamos, si a hoy parada hoy yo no tengo ningún tipo de controles,
la probabilidad de que esto ocurra puede ser muy alta, porque si ni siquiera los estoy validando en listas restrictivas, pues es muy probable que esto se me pueda materializar. En cuanto a impactos legales, económicos, operacionales y reputacionales, también son supremamente altos para la compañía. Y acá hacemos la misma calificación de todos los expertos, ¿cierto? Entonces digamos que acá yo le puedo dar un 60 y así sucesivamente para tener esta calificación, alta, mayor, y tengo acá ya como una visualización del mapa de calor de mis riesgos inherentes. Entonces, una vez ya tenga esto identificado, voy a pasar a la elaboración como tal del mapa de riesgos. Entonces, por ejemplo, yo tengo el primer riesgo que fue el que alcanzamos a mirar. Ofrecer o prometer beneficios a un servidor público extranjero para ganar una concesión vial. Entonces, acá yo digo, ¿de qué es este proceso? ¿Cuál es la causa de este riesgo? Ausencia de controles en proceso de licitación internacional o nacional o falta de ética en la alta dirección. ¿Cuál es el tratamiento de este riesgo? El tratamiento de este riesgo es evitar que esto vuelva a ocurrir. Yo voy a calificar este riesgo. Este riesgo es de corrupción, de soborno transnacional o de corrupción y soborno transnacional. Si es un servidor público extranjero, sería una clasificación de soborno transnacional. Soborno transnacional es para todo el tema extranjero y corrupción para el tema nacional. Y acá nosotros miren que esto no lo da automáticamente lo que yo tengo acá en nivel de expertos, ¿cierto? La frecuencia que ocurra todas las veces, la probabilidad inherente, y acá tenemos todo el tema que les explicaba. Ese impacto legal, ¿qué pasa si se materializa de manera legal? Muy posiblemente yo puedo tener una cancelación de la matrícula, un cierre permanente de las operaciones y actividades. Económico, voy a tener multas, gastos jurídicos y otros gastos o indemnizaciones. Operacional, imposibilidad de contar con procesos, recursos, infraestructura para continuar con la empresa. Reputacional, el riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional o internacional con efectos publicitarios sosteniendo a nivel del país. Entonces, digamos que esto, como nosotros pudimos ver, es un tema o un impacto inherente catastrófico para la compañía y la severidad del riesgo, pues, es extrema. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no lo quiero ver así como en ese panorama tan alto? Venga, es que yo tengo controles establecidos, yo ya estoy implementando todo el tema de la debida diligencia, yo capacito de manera periódica a mis empleados, yo cuento con un oficial de cumplimiento. Entonces, claro, el panorama pues ya no va a ser tan catastrófico, sino acá ya voy a poder mirar que la probabilidad es inherente, el impacto es menor y la severidad del riesgo es moderada. Y acá miren que esto me cambia automáticamente. Entonces ya no tengo un panorama catastrófico, sino que, por ejemplo, en tema legal ya no van a ser sanciones, cierre y demás, sino de pronto una amonestación. Ya digamos que la cifra de las sanciones ya no es tan supremamente alta. Acá sí voy a tener algún tema, pero no necesariamente me van a cerrar la empresa. Entonces miren que acá lo que le quiero mostrar es esto. Ya pasa a un impacto inherente menor y una severidad del riesgo moderada. Acá tengo establecido dos controles para este riesgo. Ofrecer o prometer beneficios a un servidor público extranjero para ganar una concesión vial. ¿Qué controles yo le voy a colocar a ese riesgo? Entonces, les dejé esto acá porque todos los controles tienen que tener este tema ortográfico para que tenga un sustento y sea medible y auditable. Es decir, el control tiene que tener un verbo y una periodicidad. Entonces, el primer control es auditar semestralmente. Nosotros tenemos que decirle cuándo, o sea, tiene que tener una fecha. Auditar semestralmente los registros de gastos
de hospitalidad y viajes para verificar que no existan pagos a funcionarios públicos. ¿Qué tipo de control es? Es un control preventivo, pero ustedes lo van a calificar si es preventivo, detectivo o correctivo. ¿Ustedes cómo van a auditar? Entonces, es que yo tengo una manera automática o manual. ¿Está documentado y divulgado? ¿Está documentado o no está documentado? Con base a todo lo que yo le conteste acá, esto me va a decir si mi control está fuerte, si está bajo, si la probabilidad es alta. Acá, si está documentado, ¿dónde lo tiene documentado? En la política o procedimiento de gastos de viaje. ¿Con qué frecuencia usted va a controlar o a verificar este control? ¿Es una frecuencia adecuada o no está adecuada? Acuérdense que yo les dije lo del responsable. Entonces, ¿ese responsable es idóneo o no es idóneo? ¿Quién es el cargo del responsable que va a hacer estas auditorías? Si la evidencia del control está documentado o no. ¿Y dónde va a quedar el registro? Entonces, muy seguramente en el informe de auditoría, que lo envía por correo electrónico y demás. Y acá, entonces miren que el valor del control es fuerte, reduce la probabilidad residual es muy baja, el impacto es menor y el riesgo residual es bajo. Una vez nosotros realizamos todo esto, vamos a tener el mapa de calor de los riesgos inherentes. Acuérdense que los riesgos inherentes es antes de los controles, que este es el riesgo 1. Si yo modifico esta parte de acá, y le vuelvo a subir la calificación de los expertos, digamos que esto yo se lo dejo por acá. Este riesgo residual, inherente, miren ya donde me dejó el riesgo 1. Entonces, si yo ya tengo acá todos mis riesgos, 10 riesgos, pues como oficial de cumplimiento lo primero que voy a atacar es lo que esté alto, porque yo no puedo tener un riesgo extremo, ¿cierto? Y acá voy a mirar mi riesgo residual. Entonces miren que después de los controles, miren ya dónde me bajó este riesgo que lo tenía en extremo, ¿cierto? Acá ya está teniendo un riesgo residual moderado. Entonces, yo ¿qué tengo que tener ahí como mapeado muy bien? ¿Cuáles riesgos están en extremo y alto para darle un tratamiento adecuado? ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, por favor. María Camila, donde nosotros dejamos el portal, la cámara, de dónde queda la página de nosotros y dónde queda el blog. Ese sí sería importante que aprovecháramos ese tiempo. Listo. Para que les mostraras eso. Dame un segundo, yo cierro acá, porfa, y le muestras el blog porque no lo tengo acá presente. Entonces, lo mismo, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo entonces con el siguiente riesgo. Vincularse contractualmente con un proveedor que resulta estar incluido en listas vinculantes por nexos terroristas. Entonces, lo mismo, vamos a calificar con sus expertos del área financiera, el área de talento humano, experto comercial, experto de mercadeo y demás. Recuerden que no vamos a mezclar. No podemos mezclar en un solo riesgo de SARLAF y riesgo de PT, no. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. El tema de lavado de activos con el tema de corrupción. ¿Listo? Importante también como tips que yo les doy, acuérdense que ustedes tienen que tener una evidencia de que divulgaron estos controles con las personas encargadas. Entonces, documentenlo. Documenten el riesgo, el control, dónde quedó documentado, cuándo fue la fecha de divulgación, quién es el responsable de ese control y la firma del responsable. La circular nos dice que nosotros tenemos que hacer una divulgación. Entonces, eso tiene que estar sí o sí documentado que ustedes efectivamente hicieron la divulgación de sus controles. Y acá por último yo les decía que todo tiene que tener una metodología de trabajo. Este es el procedimiento para la gestión del riesgo de corrupción y soborno transnacional de esta matriz de riesgos.